¿Sabías que en la Inglaterra de la posguerra, un grupo de jóvenes cineastas se embarcó en una rebelión cinematográfica contra las convenciones establecidas en la industria? Este movimiento, conocido como Free Cinema, emergió en la década de 1950 como un manifiesto de independencia creativa y un desafío a las fórmulas tradicionales del cine británico, inspirados por una urgencia de capturar la autenticidad de la vida cotidiana y abrazando la libertad de expresión. Estos cineastas rechazaron las limitaciones comerciales en busca de una visión más personal y reflexiva del mundo que los rodeaba. En esta exploración de cinematografía, el Free Cinema se convirtió en un faro de innovación estilística y compromiso social, marcando un hito significativo en la historia del cine británico y dejando un legado que resonaría en generaciones futuras de cineastas independientes. En este video veremos el origen, el contexto y la influencia perdurable del movimiento Free Cinema en la cinematografía del siglo XX. El movimiento Free Cinema tuvo sus raíces en un grupo de jóvenes cineastas británicos, entre los que destacan Lindsay Anderson, Carol Reis, Tony Richardson y Lorenza Massetti. Estos cineastas se conocieron en el Festival de Cine de Edimburgo a mediados de la década de 1950 y compartían una visión común de hacer películas que fueran más personales, independientes y que capturaran la realidad de la vida cotidiana. El término Free Cinema fue acuñado por el crítico de cine y escritor Lindsay Anderson en su artículo Stand Up, Stand Up, publicado en la revista Sequence en 1956. En este artículo, Anderson abogaba por un cine liberado de las restricciones comerciales y las convenciones narrativas convencionales. El movimiento se definió por su énfasis en la libertad creativa, la experimentación estilística y el compromiso con temas sociales y políticos. Las películas del Free Cinema eran a menudo cortometrajes documentales en blanco y negro que capturaban la vida de la clase trabajadora británica y exploraban cuestiones sociales y políticas y contemporáneas. Estas películas a menudo se rodaban con presupuestos bajos y utilizaban equipos de filmación portátiles para capturar situaciones de la vida real de una manera más auténtica. Algunas de las películas más destacadas del movimiento Free Cinema incluyen Mama Don't Allow de Carol Rice and Tony Richardson, Every Day Except Christmas de Lindsay Anderson, We Are the Lambeth Boys de Carol Rice. Estas películas contribuyeron a establecer la reputación del movimiento y a inspirar a generaciones posteriores de cineastas independientes. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Lo resumiremos con algo llamado el legado duradero del movimiento Free Cinema. En retrospectiva, el movimiento Free Cinema de la década de los 50 no solo desafió las estructuras establecidas del cine británico, sino que dejó una huella imborrable en la historia cinematográfica. Aunque su existencia formal fue efímera, el espíritu de libertad creativa, la audacia de la experimentación y el compromiso con la autenticidad permearon la escena cinematográfica británica y más allá. Los cortometrajes documentales en blanco y negro que capturaron la escena de la vida cotidiana y abordaron cuestiones sociales y políticas, allanaron el camino para futuras generaciones de cineastas independientes, convirtiéndose así en un legado que a día de hoy es replicado y recordado. Lindsay Gordon Anderson fue un destacado director de cine, teatro y documentales británicos, crítico de cine y una figura principal en el movimiento Free Cinema y de la nueva ola británica. Anderson comenzó su carrera haciendo películas industriales para Richard Sutcliffe Ltd., una empresa de cintas transportadoras de sede en Wakefield. Sus primeras películas, aunque necesariamente centradas en el trabajo y densas en información, ya mostraban su sentido de la individualización. Anderson es más conocido por su película de 1968, If, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 1969 y marcó el debut cinematográfico de Malcolm McDowell. También es notable, aunque no es un actor profesional, por interpretar un papel secundario en una película ganadora de premio a la Academia de 1981, Chariots of Fire. Cofundó el movimiento Free Cinema junto con Karen Reis, Tony Richardson y Lorenza Massetti.
El primer programa de Free Cinema presentó solo 3 películas: O Dreamland de 1953 de Anderson, que no se había mostrado antes, sobre un parque de atracciones en Margaret Kent; Mama Don't Allow de 1956 de Reis y Richardson, sobre un club de jazz de Wood Green, norte de Londres; y Together de 1956 también, de Marzetti, una ficción basada en el cuento corto de Dennis Home, sobre un par de sordomudos trabajadores del muelle en el East End de Londres. Tony Richardson, cuyo nombre original era Cecil Antonio Richardson, fue un director de teatro y cine inglés cuyo trabajo innovador estimuló los movimientos de los Angry Young Men y la nueva ola británica. Nació el 5 de junio de 1928 en Shipley, Yorkshire, Inglaterra, y murió el 14 de noviembre de 1991 en Los Ángeles, California. Richardson comenzó su carrera en el teatro, primero con el Teatro Joven de Shipley después de la guerra, luego con el Teátrico Cívico de Bradford, donde entró en contacto con el autor nacido en Bradford, G. B. Priestley, quien reconoció su potencial y le encargó que escribiera un documental para televisión. En 1955, en su debut como director, Richardson produjo The Apollo of Pelag de Jean Giraudoux para la televisión, con Devon Elliott y Natasha Parry en los roles principales. Alrededor de la misma época, comenzó a participar activamente en los movimientos Free Cinema de Gran Bretaña, codirigiendo el cortometraje documental Mama Don't Allow. Parte de la nueva ola británica de directores estuvo involucrado en la formación de la English Stage Company, junto con su amigo cercano George Goetzius y George Devine. Dirigió la obra Look Back in Anger de John Osborne en el Royal Court Theatre, y en el mismo periodo dirigió a Shakespeare en Stratford-upon-Avon. Luego, en 1957, dirigió a Laurence Olivier como Archie Rice en la siguiente obra de Osborne, The Entertainer, nuevamente para el Royal Court. En 1959, Richardson cofundó Woodward Film Productions con John Osborne y el productor Harry Saltzman, y como debut de Warfare, dirigió la versión cinematográfica de Look Back in Anger de 1959. Su primer largometraje, The Entertainer de 1960, A Taste in Honey en 1961 y The Loneliness of the Long Distance Runner de 1962, basada en la novela de Alan Sillitoe, también se produjeron ahí. Karel Reisz fue un cineasta y crítico en cine británico nacido en Checoslovaquia. Fue uno de los pioneros en la nueva corriente realista en el cine británico durante las décadas de 1950 a 1960. Reisz fue uno de los fundadores del movimiento Free Cinema, y su primer cortometraje, Mama Don't Allow, de 1955, coescrito y codirigido por el ya mencionado Tony Richardson, se incluyó en el primer programa de Free Cinema, mostrando en el National Film Theatre en febrero de 1956. Dos de las películas más conocidas que dirigió son Saturday Night and Sunday Morning de 1960, un clásico del realismo y de la cocina y del drama romántico de época, Fresh, Leave the Bad Woman en 1981. Saturday Night and Sunday Morning fue la primera película británica de la posguerra con un protagonista de clase trabajadora y temas proletarios. La escena, filmada en la fábrica de Rayleigh, en Nottingham, tiene aspecto de un documental y le da a la historia un vívido sentido de verosimilitud. La película ganó un gran premio a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata de 1961. Mi padre tiene un estéreo Bose. Que tu padre es el negro José.
Yo les voy a estar hablando sobre la influencia o los pasos o algunas cosas que dejó el free cinema o algunos aspectos que son importantes en la vida diaria de ahora o en la actualidad, como quien puede decir. El free cinema fue un movimiento cinematográfico británico que surgió en la década de 1950. Fue una respuesta a las convenciones del cine británico de la época, que a menudo se asociaba con producciones más tradicionales y comerciales. Ahora vamos a ver algunos aspectos del legado o el impacto del free cinema. Innovación estilística. Los cineastas del free cinema buscaron romper con las convenciones estilísticas y formales existentes. Utilizaron técnicas como el cine directo, la grabación en ubicaciones reales y la improvisación para captar la autenticidad de la vida cotidiana. En este enfoque se influyó en futuras generaciones de cineastas, contribuyendo al desarrollo de la estética del cine británico e internacional. Exploración de temas sociales. El free cinema abordó temas sociales y políticos relevantes de la época, como la clase obrera, la alimentación urbana y la juventud desencadenada. Esta atención de los problemas sociales influyó en otros cineastas y movimientos cinematográficos que también se centraron en cuestiones sociales y políticas. Romper con las convenciones de producción. El free cinema también desafió las convenciones de producción establecidas. Los cineastas a menudo trabajaban con presupuestos bajos y equipos mínimos, lo que llevó a un estilo de producción más independiente. Esta mentalidad influyó en movimientos cinematográficos posteriores, que abogaban por la independencia creativa y la libertad artística. Influencia en la cultura británica. Aunque el movimiento free cinema fue relativamente breve, su impacto perduró en la cultura británica. La exploración de la vida urbana y la representación auténtica de la clase trabajadora pasaron en la sociedad y contribuyeron a una mayor conciencia de las realidades sociales. Inspiración para nuevos cineastas. El free cinema ha sido una fuente de inspiración para muchos cineastas emergentes. Su enfoque en la expresión personal y la exploración de la realidad han inspirado a generaciones posteriores de cineastas que buscan contar historias de manera auténtica y desafiante. En resumen, el free cinema dejó un impacto duradero en el cine británico e internacional al desafiar las convenciones establecidas y abrir nuevos caminos en términos de estilo, producción y narración cinematográfica. Su influencia se ha sentido de una forma que se abordan los temas sociales en el cine y en la evolución del cine documental. La influencia del movimiento free cinema se ha extendido a lo largo del tiempo y afectando a distintos movimientos cinematográficos y a la forma en la que se concebía y realizaba el cine. Aquí hay algunas formas en las que el free cinema contribuyó en movimientos cinematográficos posteriores. Nuevo cine británico. Aunque el free cinema y el nuevo cine británico no son exactamente lo mismo, comparten ciertos principios y comparten algunos cineastas clave. El free cinema estableció el tono para una renovación en la cinematografía británica. Y muchos cineastas del free cinema, como Lindsay Anderson, continuaron contribuyendo al movimiento del nuevo cine británico. Algunos movimientos compartieron un interés en explorar temas sociales y una narrativa más realista. Cine directo y documental observacional. El énfasis del free cinema en la realidad y en la autenticidad incluyó en el desarrollo del cine directo y el documental observacional. Movimientos cinematográficos y documentalistas posteriores adoptaron la técnica del cine directo para capturar la realidad sin intervención. El free cinema, al abordar por unos enfoques más libres y sin guión, halló el camino para la popularidad de estas técnicas. Realismo social internacional. La influencia del free cinema no se limitó a Reino Unido. Su enfoque en problemas sociales y la representación realista de la vida cotidiana también impactó en movimientos cinematográficos internacionales. La ola del realismo social abordó cuestiones políticas y sociales, resonando en movimientos cinematográficos en otros países. Cine independiente y guerrilla.
El free cinema desafió las convenciones de producción y mostró cómo se podía hacer el cine de manera independiente, con presupuestos bajos y equipos mínimos. Este enfoque influyó en movimientos de cine independiente de guerrilla y surgieron en décadas posteriores, donde los cineastas buscaban la libertad creativa y expresión personal sin depender en exceso de grandes estudios y presupuestos. Cine de autor y contracultural. La idea de la expresión personal y la libertad creativa promovida por el free cinema resonó en movimientos cinematográficos de autor y contraculturales. Cineastas que buscaban explorar temas personales y desafiar las normas establecidas encontraron inspiración en el enfoque del free cinema hacia la experimentación y la autenticidad. En general, el legado del free cinema ha sido significativo en la evolución del cine mundial, influyendo en movimientos que abordaban por una narrativa más realista, una producción independiente y una expresión personal más audaz. Su impacto sigue siendo evidente en la diversidad y experimentación de varios cineastas y la cinematografía contemporánea. Aunque el movimiento free cinema se originó en la década de 1950 y abordó cuestiones específicas de la sociedad británica de ese tiempo, muchos de los temas fundamentales explorados por los cineastas del free cinema siguen siendo relevantes en la sociedad actual. Aquí hay algunas razones por las cuales los temas del free cinema se mantienen en relevancia. Desigualdad social. El free cinema a menudo se centraba en la vida de la clase trabajadora y en la desigualdad social. Hoy en día la desigualdad económica y social sigue siendo una cuestión importante para todo el mundo. Los ingresos, las oportunidades educativas y el acceso a servicios básicos son temas que persisten y continúan siendo relevantes para la discusión social y política. Descontento juvenil. Algunas películas del free cinema abordaban el descontento de la juventud. Este tema sigue siendo relevante ya que las generaciones más jóvenes a menudo se enfrentan a desafíos únicos en temas de empleo, educación y participación en la toma de decisiones. Las expresiones de descontento juvenil siguen siendo una parte integral en la dinámica social y contemporánea. Cambio cultural y social. El free cinema surgió en un periodo de cambio cultural y social, y la sociedad actual también está experimentando cambios significativos. Los movimientos sociales y la lucha por la igualdad y la diversidad y las tensiones culturales continúan siendo temas centrales en la actualidad. La capacidad del cine para reflexionar sobre y documentar estos cambios sigue siendo crucial. Exploración de identidad. Muchas películas del free cinema exploraron la identidad individual y colectiva. En la actualidad, las preguntas sobre la identidad personal, la diversidad y la inclusión son fundamentales en los debates culturales y políticos. En resumen, aunque las películas del free cinema fueron específicas de su tiempo, los temas que exploraron están arraigados en aspectos universales de la experiencia humana y social. Como resultado, la relevancia continua de estos temas demuestra la capacidad duradera del cine para abordar cuestiones fundamentales que atraviesan las épocas. En fin, esto ha sido todo por hoy. Espero hoy les haya parecido interesante. Es que no sé hablar, usualmente no sé hablar. En fin, les haya parecido interesante y ya, porque ya terminé.